Muy bien, gracias por poner atención a esto. Vamos a ver unas preliminares para poder hacer diagramas de Bode de transferencia. Entonces, en primer lugar, recordemos que los diagramas de Bode se trabajan en decibeles. Por lo tanto, nosotros tendríamos que la ganancia de voltaje es igual a 20 veces el logaritmo de la ganancia de voltaje. Obviamente esto está en voltios y esto ya estaría en decibeles. Muy bien, en primer lugar. En segundo lugar, pues vamos a decir que el ángulo, los ángulos se calculan a través de la tangente inversa, es decir, el arco tangente. Ahora recordemos una cuestión. El arco tangente, nosotros hablamos de esto cuando pues hay una circunferencia, ¿verdad? Y entonces una circunferencia está dividida en una parte eh, X, se nos ha enseñado que es la horizontal, y una parte Y. Pero en el caso nuestro esto va a ser el eje real y este va a ser el eje imaginario. Imaginario nosotros ya hemos hablado que lo vamos a trabajar con J. Entonces nosotros tenemos cualquier punto de estos. Muy bien. Y entonces nosotros, esto es una distancia radial donde nosotros vayamos a trabajar. Y pues básicamente lo otro que nosotros vamos a tener acá va a ser un cateto opuesto. Cateto opuesto. Vamos a tener también aquí un cateto adyacente. Y en este caso tendríamos básicamente que la tangente del ángulo es igual, vamos a cambiarle de color para poder verlo un poquito mejor, negro estándar, sería igual a la relación del cateto opuesto dividido del cateto adyacente. Muy bien. Y para encontrar el ángulo, pues obviamente nosotros tendríamos que el ángulo es igual al arco tangente o tangente inversa del opuesto dividido el adyacente. Entonces tenemos estas estipulaciones solamente para tenerlas como previas. Ahora, otras dos cositas que quisiera añadir. El arco tangente, cuando solo tenemos un número real, quiere decir que solo tenemos cateto adyacente, es decir, que esta línea roja ya no está acá, sino que desaparece completamente nuestra distancia radial. Y entonces desaparece esto, ¿verdad? Este cateto. Entonces básicamente solo tendríamos distancia radial acá. Muy bien. Cuando este es el caso, entonces el ángulo, cuando solo hay real, es igual a 0. Muy bien. Y el caso contrario, bien, y esto está completamente sin tocar. Muy bien. Y la expresión resulta que se tira puramente sobre esto. Muy bien. Entonces, aquí aplicamos lo siguiente. Veamos. La tangente inversa de 90 .
es 90. Muy bien. Y otro caso, la tangente inversa de menos 90 es menos 90. Entonces, si esto está aquí, el ángulo sería 90. Entonces, acá tendríamos 90 grados. Y si esto está para abajo, entonces esto sería menos 90. Gráficamente esto es obvio, pero lo que nosotros tenemos que recordar es que un número complejo, recordemos, un número complejo se constituye por parte real más, en nuestro caso, parte imaginaria. Y entonces cualquier número que nosotros describamos acá lo podemos graficar en un plano complejo, en un plano real con j omega. Entonces esas serían las preliminares para poder empezar a graficar diagramas de Bode. Vamos a ver unos ejemplos a continuación.